Decimos que la verdad hace libre al hombre. El Señor Jesucristo también dijo: si permanecéis en mi verdad, no moriréis jamás. En aquel tiempo, los judíos oyeron estas palabras y se enfurecieron mucho. Entonces el Señor Cristo dijo: si permanecemos en la verdad del Señor Cristo, ¿realmente no moriremos jamás? Hubo una vez en que el apóstol Pedro fue a casa de Cornelio para hablar de la crucifixión del Señor Cristo y del Evangelio de la resurrección de entre los muertos, para que la gente crea en el Señor Jesús, el Evangelio del perdón de los pecados. En ese momento el Espíritu Santo descendió del cielo y se derramó sobre Cornelio y su familia, así como sobre sus amigos. Entonces Pedro los bautizó. Después de aquello, Pedro regresó a Jerusalén. Los hermanos dijeron: ¿cómo es que fuiste a comer a casa de gentiles? No puedes ir a comer a casa de gentiles. Entonces Pedro relató cómo fue guiado por el Espíritu Santo a casa de Cornelio para predicar el Evangelio, y mientras estaba hablando, el Espíritu Santo descendió. Así que los bauticé. Cuando Pedro hablaba de este contenido, los hermanos respondieron: de manera que Dios también les ha dado la vida a ellos. Es decir, que les ha dado la vida. Esto se refiere a que les ha dado el Espíritu Santo. Hace tiempo acabamos de decir que el Señor dijo: permaneced en mi verdad, y no moriréis jamás. Pero al principio hubo un hombre al que el Padre dijo: del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el día que comas, ciertamente morirás. Adán comió, y en ese instante Adán murió. Pero el cuerpo de Adán siguió viviendo. Adán siguió viviendo cientos de años, pero la vida de Adán, que pertenecía a Dios, ya había muerto. El espíritu que pertenecía a Dios ya estaba muerto. En ese momento, Adán ya no tenía la vida de Dios viviendo en su interior. Entonces el Señor Cristo dijo: si en todo momento permanecéis en mi verdad, no moriréis jamás. Se refiere a que, si esta persona cree en el Señor y se consagra al nombre del Señor, la vida del Espíritu Santo habitará dentro de esa persona, haciendo que su vida en el Espíritu viva para siempre. Pongamos otro ejemplo. Antes de que el hermano Heber conociera al Señor, el hermano Heber estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. ¿Cómo se puede decir entonces que el hermano Heber estaba muerto? Claramente el hermano Heber en aquel entonces era más joven y más apuesto, pero ahora se ha vuelto más viejo. Hermano Heber, tú dices que antes estabas muerto y ahora estás vivo. ¿A qué se refiere esto? Antes, el Espíritu Santo, esta clase de vida otorgada por Dios, esta vida que proviene del Espíritu Santo, el Espíritu que proviene del Espíritu Santo estaba muerto. Ahora, lo que proviene del Espíritu Santo, la nueva vida, está viva. Es decir, el Espíritu de Dios vive dentro. El Espíritu del Señor Cristo vive dentro del hermano Heber. Por eso la vida de ahora está viva. La vida de antes, la vida de Dios anteriormente, estaba muerta en Heber. Entonces, debido a que la vida de Dios y del Señor estaba muerta en el hermano Heber, Heber no tenía la vida de Dios y del Señor, por lo tanto, vivió una vida de pecado. Vivió una vida de maldad. Pero ahora la vida de Dios vive en el interior, y así vivimos la vida de Dios y del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que el Señor dijo: si permanecéis en la verdad, no moriréis jamás. Se refiere a que nosotros creímos en el Señor, entonces vivimos este tipo de vida santa y sin pecado del Señor Jesucristo. Como dijo Pablo: yo, Pablo, ya he sido crucificado con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pablo dijo que él ya había muerto, que es el momento en que nos bautizamos y somos sepultados en la muerte de Cristo. Ya hemos muerto. Nuestro pecado ya ha muerto. Originalmente vivíamos en el pecado, décadas de pecado, pero debido al momento de nuestro bautismo, el pecado también murió. El espíritu del pecado tiene mucho miedo. El diablo tiene mucho miedo. Fuimos bautizados en el nombre de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. En el momento en que nos bautizamos, en el momento del bautismo, el pecado dentro de nosotros también murió. Después de esto, en el momento de recibir el Espíritu Santo, la nueva vida comenzó a vivir en nosotros. Por eso el Señor dijo: permaneced en mí. Permaneced en mi verdad, y viviréis para siempre. Es la vida del Señor Jesucristo. La vida de Dios. La vida gloriosa vive en nosotros. Ahora vivimos tal vida. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.